Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a seguir con ahora un tema que, bueno, lamentablemente hay que enfrentarlo. Ahora en un ratito, cuando empecemos a ver las explicaciones, verán por qué este tono de voz medio eh, cabizbajo, digamos. ¿Por qué? Bueno, como ustedes sabrán, sucesiones es un tema que les va a empezar a, ya les habrá pasado, pero es un tema que ustedes ya vieron en álgebra. Está bien, a lo igual que cuando vemos, por ejemplo, integración por fracciones simples. Se acuerdan que nosotros terminamos teniendo que resolver un sistema de ecuaciones, que también es un tema de álgebra. O por ejemplo cuando nos topábamos con la división de polinomios, que eso también lo ven en álgebra. Entonces, a partir de la segunda parte de análisis, va a ser muy normal que ustedes se topen con temas que son, digamos, los ven no en simultáneo, pero los han visto o los estarán por ver en álgebra, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vieron sucesiones en álgebra? Bueno, ¿se acuerdan del primer cuatrimestre, cuando antes de ver inducción? ¿Se acuerdan que en la práctica había unos primeros puntos que hablaban de una sucesión geométrica, una sucesión aritmética? Bueno, esos eran tipos especiales de sucesiones, pero antes de eso, vieron que es en sí una sucesión. ¿Está bien? Yo acá les anoté para que más o menos haya digamos, tengamos un punto de partida común, que ustedes se fijen que, por ejemplo, cuando tenemos una sucesión, por lo general nos dan el término general de la sucesión escrito de esta manera, ¿no? Y se acuerdan que n debe ser un número natural en el que a partir de darle valores a ese n van a ir obteniendo los diferentes términos, ¿sí? Que conforman esa sucesión, ¿sí? Fíjense, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y así sucesivamente. ¿Está bien? Y por ejemplo acá tienen otro ejemplo de otra sucesión con otro término general. ¿Está bien? Como es este. Claramente estos dos ejemplos se los puse para que ustedes vean la diferencia que puede llegar a haber cuando ustedes hablan de sucesiones. En álgebra ustedes vean sucesiones con términos, o sea, primero que no veían mucho, lo necesario, y la otra parte es que por lo general las sucesiones que se veían eran sucesiones de términos generales por ahí no tan complejos, digamos. Si pueden ver, en este caso tenemos dos sucesiones cuyos términos no son, por ejemplo, 2n más 5. No sé, 5 por n al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que ya no tenemos ese tipo de términos generales más simples, ¿sí? Con una similitud bastante, digamos, una similitud importante con los términos de un polinomio podrían llegar a ser, sino que, por ejemplo, fíjense que ya ahora tenemos, por ejemplo, como si fuera una expresión racional, ¿sí? Un término general a partir de una expresión racional, como este también, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se trabaja con estas sucesiones que tienen términos un poco más complejos, ¿sí? Y cuáles son los comportamientos que estas pueden llegar a tener, ¿sí? Entonces, acuérdense de sucesiones que teníamos. Básicamente, ¿qué era una sucesión? Bueno, era una función que su dominio eran los números naturales y que devolvía números reales. ¿Está bien? O sea, ustedes le ingresan naturales, 1, 2, 3, 4, etc. Y la sucesión les devuelve un número real. ¿Sí? Entonces, en este caso, las sucesiones, ¿se acuerdan que se podían ver en digamos, la forma de expresar su término general podía ser de dos maneras? En principio, de forma explícita y en forma recursiva. La forma explícita por ahí era la más habitual con la que nos topábamos, porque se acuerdan que en la forma explícita ustedes expresaban el término general a partir de una función de n, que es un número natural, ¿sí? Y ese n, como les menciono, es un natural, obviamente, a partir de 1 en adelante, ¿sí? Ahora bien, después ustedes tenían, por ejemplo, la forma recursiva, ¿sí? La forma recursiva se caracteriza porque ustedes lo que hacen básicamente es dar el primer término o algunos de los primeros términos de la sucesión, ¿sí? Y luego un término lo escriben a partir del anterior, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo decidí escribir a la n más 1 a partir de la n más un 7, ¿sí? Y es importante que, por ejemplo, si ustedes dieron el a1, el an más 1 debería ser uno que empiece a, por ejemplo, a partir, en este caso, desde 1, ¿sí? Porque fíjense que cuando n vale 1,
el AN más 1 igual a AN más 7 nos expresaría a A2 a partir de A1 más 7. ¿Está bien? Entonces, fíjense que tenían como esas dos formas base para expresar al término, digamos, al término general de una sucesión, pero en forma recursiva, ¿sí? Ahora, nosotros en análisis lo que nos va a empezar a importar no es tanto, bueno, la variedad de sucesiones que puede llegar a haber o la forma en la que sean sus términos generales, sino más bien ciertos comportamientos vinculados al análisis matemático, como puede ser, por ejemplo, calcular un límite de una sucesión. O sea, por ejemplo, si ustedes se ponen a ver más o menos cómo son los términos de una sucesión, nuestra pregunta sería, pero a medida que n va aumentando, ¿sí? ¿Ese valor se va acercando a cierto número? ¿O directamente no hay una tendencia establecida? Bueno, cuando nosotros nos estamos preguntando eso, lo que nos estamos preguntando es qué le ocurre al término general de la sucesión cuando n tiende a infinito. Por eso, vamos a tener que hablar del límite de una sucesión. ¿Está bien? Fíjense que estas definiciones, estas fotos que las extraigo del Larson, ¿sí? Pueden usar el Larson, el Stewart, que son libros que están bastante buenos para la práctica, pero si ya necesitan un enfoque más teórico, por ejemplo, como para preparar el final, les recomiendo más lo que sería el Spivak o el Apóstol. No les recomiendo que los traten de ver ahora mismo, porque son libros que suelen ser, digamos, se suelen aprovechar mejor cuando ustedes ya tienen un paneo general de la materia, o sea, cuando por ejemplo ustedes están preparando el final, ¿sí? Pero obviamente chusméenlo, véanlo, pero tengan precaución, ¿sí? Véanlo con cuidado, porque inclusive en el Apóstol el orden, o sea, el programa del libro no es en el mismo orden que se ve la materia, ¿sí? O sea, por ejemplo, no empiezan en el mismo orden de los temas, ¿sí? Pero bueno, en todo caso eso lo pueden ir buscando con el índice del libro. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el límite, ¿sí?, de una sucesión? Bueno, esto es lo que se llama es el límite por definición, ¿sí? El límite por definición de una sucesión les dice básicamente que si ustedes quieren calcular el límite de n tendiendo a infinito del término general, eso les va a dar un cierto valor, llamémoslo L. Entonces, tengan cuidado con esto que viene acá, porque esto suele ser medio difícil de entender, ¿sí? Cuando ustedes quieren calcular un límite por definición, de alguna manera lo que van a estar tratando de demostrar al final es como la confirmación de que el límite da ese número que ustedes predijeron. El tema es que la pregunta es, ¿cómo yo sé, cómo puedo predecir ese valor de ese límite? Bueno, en algunos ejercicios les dicen, vean si este límite da tanto de esta sucesión y ustedes ya tendrían ese L. Pero en la mayoría de los casos L no se conoce. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la idea de la definición de límite, ¿sí?, de una sucesión es que tomando epsilon mayor a 0, ¿sí?, debe existir, nuestro objetivo va a ser encontrar este número m, que es natural y es mayor a 0, ¿sí?, tal que el valor absoluto del término general menos el valor que parece dar el límite sea menor a ese epsilon, pero siempre que este n sea mayor a m. Claramente leer esto así es como no se entiende nada, pero lo que les están diciendo acá es que si ustedes quieren confirmar que el límite de una sucesión les dio L, entonces tomando un epsilon genérico positivo, ¿sí?, piénsalo como un numerito real positivo pequeño, genérico, tienen que ustedes poder probar que existe un m, que es un número natural, ¿sí? Entonces, para ustedes demostrar que el límite de una sucesión, por ejemplo, da 1, ustedes tienen que encontrar un m que satisfaga esta condición. ¿Está bien? Obviamente es bastante extraño verlo de esta forma, pero probablemente cuando vieron límites por primera vez, el profesor o la profesora les debería haber mencionado que el límite, ¿sí?, o sea, las formas en las que ustedes calculan en un límite, por ejemplo, cuando usan sustitución directa o cuando utilizan alguna propiedad de los límites, ¿sí?, esa es como la forma más, si quieren, más moderna de resolver un límite. Pero lo que se llama el límite por definición, que en análisis 2 les va a volver a pasar que aparece esta forma, ¿sí?, tiene que ver con que ustedes tienen que probar la existencia de un cierto valor para confirmar que el límite da ese L que ustedes dijeron. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué pasa si ese límite existe? O sea, si el límite, ustedes ya lo probaron que el límite daba 1, por ejemplo, de una sucesión, del término general. Perfecto, listo. Eso quiere decir que la sucesión converge a ese número, a 1, ¿sí? Y si el límite no existe, la sucesión diverge.
Fíjense que acá ustedes tienen graficado, ¿sí?, cómo sería ese comportamiento. ¿Está bien? Lo que ustedes están tratando de buscar, fíjense esta franjita acá, fíjense que tienen a L como el centro, como la línea punteada central, y L más epsilon y L menos epsilon como los bordes, ¿sí? Entonces, la idea sería que si una sucesión converge a un cierto valor L, entonces los términos de esa sucesión, que son estos puntitos negros, tienen que mantenerse dentro de ese rango, de este L más C y L menos C, ¿está bien? Para que el límite pueda efectivamente converger a ese L, ¿no? La idea sería que a medida que ustedes van dibujando puntitos, esos puntitos cada vez están cada vez más cerquita de la línea punteada que dice L. ¿Está bien? Es como que ustedes establecen un límite de tolerancia para esos puntitos que corresponden a los términos de la sucesión. ¿Está bien? Fíjense que acá les aclara gráficamente, ¿sí?, les dice que la definición de límite es que los términos de la sucesión que convergen a este número L tienen que estar entre estas dos franjitas, entre la franjita punteada L más C y L menos C, ¿sí?, para que el límite efectivamente converja a ese valor L, ¿sí? Ahora, seguramente se están preguntando, ¿y cómo hago eso yo? O sea, ¿cómo puedo resolver un límite por definición? Bueno, para eso les tomé un ejercicio de la práctica, el punto 1, ¿sí? Fíjense que si la práctica es la misma que el año pasado, que calculo que seguramente sea así, el punto 1 es un ejercicio en el que les dan términos generales y les piden calcular por definición los límites, ¿sí? Es decir, tratando de buscar este M o N mayúscula de tal forma que se cumpla la definición. Fíjense que esto que les dibujé en recuadro en rojo es la definición más en forma simbólica de si un límite efectivamente converge a este L, ¿sí? Entonces fíjense que elegí el inciso 1C que tiene, o sea, mejor dicho, cuyo término general la sucesión es esta: seno de n factorial sobre raíz cuarta de n más 1. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero que ustedes tienen que saber es a cuánto parece converger el límite, ¿sí? O mejor dicho, porque bueno, ya se los spoilé, pero van a ver que en este ejercicio, cuando ustedes quieren probar el límite por definición, ¿sí?, van a tener que saber o tener una idea de quién puede ser L, ¿sí? Entonces, fíjense que el primer paso es ese, pero yo ya acá les spoileo algo. Fíjense, les estoy comentando que este límite, el valor al cual tiende el límite, lo vamos a ver más adelante resolviendo por teorema de sándwich. O sea, la pregunta sería, si lo resuelves por teorema de sándwich, entonces tengo que hacerlo por definición también. O sea, tengo que hacer esto de buscar este M que cumpla esta desigualdad. No. Van a ver que una vez que ustedes ven otras formas de calcular un límite de una sucesión, ya no van a volver a usar el límite de la definición de límite para la sucesión, ¿sí? Van a ver que después los límites se terminan calculando como por ejemplo por orden de magnitud, ¿sí? Pueden trabajarlo con las nociones que ustedes tenían ya de límites en el infinito, ¿sí? Entonces, en principio el límite por definición es como la primera aproximación a calcular un límite, pero después ustedes van a terminar resolviendo los límites con propiedades que ustedes ya conocen de los límites, ¿sí? Entonces, yo ya les spoileo que este límite va a dar 0. Y ustedes dicen, y bueno, pero ¿cómo hago yo si en la práctica a mí me pasa que me dan un límite y me lo dicen hacer por definición y yo no sé cuánto da ese L? Bueno, lo que ustedes pueden hacer, que esto digamos, se suele hacer para tener una idea por lo menos, es escribir algunos términos de la sucesión, por ejemplo, desde n igual a 1 hasta n igual a 6, más o menos, y ver si ustedes notan alguna tendencia de los términos generales, ¿sí? O si quieren pueden darle valores de n grandes, que busquen el a sub 1000, el a sub 2000, y fíjense si ese valor se está acercando a cierto número o no. Pero por eso les digo que tienen que desarrollar varios términos, porque si ustedes me desarrollan el A2000 y el A2000 da 0,02, uno va a decir, bueno, tiende a 0. Pero ustedes tienen que comparar qué pasa con los términos anteriores, a ver si efectivamente la sucesión venía cada vez dando valores más pequeños sucesivamente, ¿sí? En este caso, si ustedes van probando con n igual a 1, n igual a 2, van a ver que el seno de n factorial sobre raíz cuarta de n más 1 les da un valor que va oscilando entre positivos y negativos, ¿sí? Pero que se van acercando al 0, ¿sí? Se ve una tendencia, empieza en 0,6 creo, y después menos 0,6, después 0,5, 0,49, después menos 0,48, es como que van a ir viendo una cierta tendencia. Claramente se dan cuenta de que esa no es la forma de mostrar que el límite existe, ¿sí? Eso es para ver quién podría llegar a ser el L, ¿sí?
Entonces, una vez que ustedes ya tienen el L, pasan, ¿sí?, a buscar el famoso M, ¿sí? Acuérdense, nuestro objetivo para demostrar que el límite existe y da, en este caso, 0, es que encontremos ese M. ¿Está bien? Epsilon, recuerden, es un número positivo pequeño, ¿sí? Un número real pequeño. No importa quién es, supónganselo como un número que ustedes conocen, lo tendrían. El que no saben si tienen, y que es el que tienen que buscar, es el M. ¿Está bien? Entonces la idea es que ustedes puedan constatar esta desigualdad, pero con un n que tenga esta particularidad. Fíjense que esto de acá, aunque parezca una m, es una n, ¿sí? Y esta es la m. Lo traté de hacer distinto, pero si quieren, a veces lo que se hace se pone m0, ¿viste? Para no confundir. ¿Está bien? O sea, el objetivo sería buscar justamente el m0, ¿sí? De tal forma que n, este n de acá, recuerden que es el mismo n que está acá, ¿sí? Es un número natural. Entonces, ustedes van a constatar, ¿sí?, la existencia de que este límite da L si esta desigualdad se cumple, ¿está bien?, siempre y cuando ustedes encuentren un M0 donde n sea mayor o igual a ese número, ¿sí? No se preocupen, es raro al principio hasta que se acostumbran a poder demostrarlo. Entonces, fíjense, yo parto de la desigualdad. ¿Se acuerdan que la desigualdad era valor absoluto de AN menos L menor a epsilon? ¿Sí? Entonces, como L parece dar 0, fíjense que yo acá lo reemplacé por 0. Y luego reemplazo a N por el término general que nos dieron, ¿sí? Ahora, fíjense que yo acá les marqué una propiedad súper importante de las funciones seno y coseno, ¿sí?, que son funciones acotadas. Entonces, fíjense que cuando llegamos a este punto, ¿sí?, fíjense que valor absoluto de este término menos 0 es como poner solamente el valor absoluto del seno de n factorial sobre la raíz cuarta de n más 1. Pero fíjense que cuando ustedes van a hacer eso, voy a desarrollar unos pasitos más para ser bien específicos acá. A ustedes lo que les estaría quedando sería el valor absoluto del seno de n factorial, ¿sí?, y todo esto estaría dividido en la raíz cuarta de n más 1, que esto fíjense que va a ser positivo siempre, de n más 1. Entonces fíjense que el valor absoluto del seno de n factorial está acotado por 1 superiormente. Entonces fíjense que acá puse asterisco para usar esta propiedad. Entonces nos queda 1 sobre raíz cuarta de n más 1. Y eso es lo que tiene que ser menor a epsilon, ¿sí? Fíjense que la idea es que ustedes recuerden, asuman que el valor absoluto a n menos L es menor a epsilon, ¿sí? Ustedes eso lo tienen que asumir. Lo que tienen que probar es que existe este M0 que es mayor, a 0, ¿sí?, de tal forma que n sea mayor o igual a ese número, ¿sí? O sea, nuestro objetivo es encontrar M0, ¿sí? Entonces fíjense que esta desigualdad la podemos trabajar, por ejemplo, pasando en la raíz cuarta multiplicando para allá y el epsilon pasarlo dividiendo para allá. De eso fíjense que les va a quedar esta desigualdad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos la raíz cuarta como potencia cuarta y nos va a quedar n más 1 mayor a 1 sobre epsilon a la cuarta, ¿sí? Acuérdense que pasamos la raíz cuarta como potencia cuarta. Y ahora despejo n, ¿sí? Paso el 1 restando y encontramos que n tiene que ser mayor a 1 sobre epsilon a la cuarta menos 1. ¿Está bien? Pero claro, esto que nosotros acabamos de encontrar acá, justamente tendría que representarse como el valor, ¿está bien? Vamos a ponerlo acá a propósito, M0 para no mezclarlo, para que no lo mezclemos, ¿está bien? Entonces nosotros encontramos que para que se cumpla esta situación, n tiene que ser mayor a 1 sobre epsilon a cuarta menos 1, ¿está bien? Entonces, ¿dónde está el M0 que tenemos que buscar, ¿no? O sea, este M0 que estábamos mencionando. Bueno, fíjense que para que M0 pueda estar definido de esta manera, ¿sí?, ¿se acuerdan que nosotros habíamos planteado esta condición? ¿Sí? O sea, esta condición es parte de la hipótesis para plantear el ejercicio, ¿sí? Entonces, n tiene que ser mayor o igual a M0. Entonces, si n es mayor a 1 sobre epsilon a la cuarta menos 1, entonces M0 tiene que ser mayor también a esto, ¿sí? Porque fíjense que es como una transitividad de la desigualdad, o sea, vamos a ponerlo así. Si n, a ver si esto me lo escribe el trazo bien. Si n es mayor a M0 y n a su vez es mayor a esto de acá, por transitividad, ¿sí?, esto es mayor o igual,
entonces m0 tiene que ser mayor a ese número. ¿Sí? O sea, 1 más epsilon a la cuarta más 1. ¿Está bien? Se tiene que dar esa condición. Entonces, por eso mismo, encontramos que necesitaríamos un m0 mayor a 1 sobre epsilon a la cuarta menos 1. Pero claro, la pregunta es, ¿pero m0 no era un número natural? ¿Qué pasa si epsilon es 0,2? ¿O qué pasa si epsilon es, por ejemplo, 0,5, por ejemplo? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que 1 sobre epsilon a la cuarta, si epsilon es un número real cualquiera, ¿sí? Positivo, está bien. Igualmente, fíjense que ahí tienen un problema, porque si 1 sobre epsilon a la cuarta podría llegar a ser un número fraccionario. ¿Está bien? Por ejemplo, si ustedes tienen que epsilon podría ser 4 quintos, supónganse, 1 sobre epsilon sería 5 cuartos. Y 5 cuartos, en ese caso, lo tendrán que elevar a la cuarta después. Entonces, fíjense que ese número claramente va a quedar como una fracción. Y si yo a esa fracción le resto 1, no me va a dar un número natural. ¿Sí? Ojo con ese detallecito. O sea, m0 está bien. Tiene que ser un número mayor a 1 sobre epsilon a la cuarta menos 1. Pero ¿qué pasa si 1 sobre epsilon a la cuarta no es mayor a 1? Por lo tanto, cuando ustedes le resten el 1, le va a dar negativo. ¿Sí? Demos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si epsilon fuera, a ver, déjenme constatarlo, a ver, si epsilon fuera 0,5, por ejemplo, no, vamos a dar una fracción, 2 tercios. Epsilon es 2 tercios, fíjense. Si hago 2 tercios a la cuarta, eso me da 16,81 avos. Entonces 1 dividido epsilon a la cuarta me daría 81 sobre 16. O sea, nos da más o menos 5. Perfecto, estamos salvados. Está bien, no pasaría nada, pero si ustedes hacen la cuenta les va a dar un número con coma, les va a dar un número decimal. Y m0 tiene que ser natural. Entonces, ¿cómo hago yo para decir que ese m0 existe? Y demos un ejemplo, demos un valor particular que podría ser. Entonces, fíjense que lo que se suele hacer acá es tomar la parte entera de ese número fraccionario, porque acuérdense, nuestro objetivo es probar que hay algún m0 que nos sirve. ¿Está bien? O sea, nuestro objetivo es probar, recuerden, probar que hay algún m0, ¿sí? De tal manera de que esta desigualdad es cierta si n es mayor a ese número que nosotros tenemos que probar que existe. ¿Está bien? Nosotros hace un rato acabamos de encontrar que n tenía que ser mayor a 1 sobre epsilon a la cuarta menos 1. Por lo tanto, m0 tiene que también ser mayor a ese número. Está bien, fíjense, si n es mayor a este, entonces m0 tiene por obligación ser mayor también a ese número. Pero este número de acá puede no ser un número natural. Entonces lo que le pedimos a ese 1 sobre epsilon a la cuarta, que es un número que puede ser, puede llegar a ser un número fraccionario e inclusive ser menor a 1, entonces lo que tomamos es la parte entera. Cuando ustedes a un número real lo ponen entre corchetes, lo que están diciendo es que se van a quedar solo con los números, digamos, antes de la coma, o sea, con la parte entera del número. ¿Sí? O sea, si por ejemplo tienen 12,64, la parte entera de eso sería 12. No hay un redondeo, cuidado. No es como literalmente cortar al número. ¿Sí? Cortamos los decimales, literal. Ahora, claro, uno va a decir, pero ¿por qué hay un más 1 ahí? O sea, ¿no era un menos 1 lo que había acá? Bueno, ¿eso por qué es? Porque ustedes tienen que tomar un valor, ¿sí? Un valor, en este caso, que cumpla esas condiciones. Entonces, si ustedes saben que m0 tiene que ser mayor a ese número, y bueno, ¿cuál podría ser, por ejemplo, el primer número que podríamos tomar? Y bueno, si tomamos la parte entera de 1 sobre epsilon a la cuarta, ¿sí? O sea, si a m0 lo definimos de esa manera, fíjense que se estaría cumpliendo esta condición. ¿Sí? Porque justamente, por ejemplo, m0 yo necesito que sea un número mayor a este de acá, y tiene que ser un número natural. Entonces, si ustedes toman la parte entera de este número, por ejemplo, supónganse que 1 sobre epsilon a la cuarta les dio, por ejemplo, les dio, qué sé yo, 12,1, la parte entera de 12,1, ¿sí? Sería justamente solo el 12. ¿Está bien? Y este sería un número natural. Ahora, ¿por qué le terminamos sumando un 1? Bueno, en este caso porque podríamos hacerlo, ¿sí? Pero en todo caso también podrían haber elegido no haberle sumado el 1 y dejarlo así. ¿Está bien? O sea, si ustedes toman a m0 como la parte entera de 1 sobre epsilon a la cuarta, ¿está bien? Van a estar tomando, en este caso, un m0 que cumpla ser mayor a este término de acá.
¿Sí? Lo importante es eso, que siempre encuentren puedan decir M0 puede valer tanto. Y porque puede valer tanto, estoy probando que existe alguno. ¿Está bien? Entonces, fíjense, por eso les decía que este tema es medio rarito, ¿sí? Al principio. Pero la idea es que ustedes puedan plantear esto y van a ver que llega un punto en el que asocian directamente. Yo necesito encontrar ese M0. Ahora, a mí veo que M0 es mayor a una mayor a un número que no es natural. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, en principio tomo la parte entera de ese número 1 sobre epsilon a la cuarta para tener un número entero en principio. Y ahora lo que necesito es ver si ese número entero siempre me va a quedar natural, ¿sí? Porque yo quiero que no sea un entero, quiero que sea un natural. M0 tiene que ser un natural. Entonces, tomando un M0 como la parte entera de 1 sobre epsilon a la cuarta más 1, o si quieren la parte entera de 1 sobre epsilon a la cuarta, ¿sí? Lo importante es que M0 sea natural. Entonces, fíjense, para todo n mayor o igual a este M0, ¿sí? Donde M0 puede tomar este valor particular que encontramos acá, ¿está bien? Se cumple la definición de límite por, valga la redundancia, límite por definición. ¿Está bien? ¿Cuál sería la conclusión? Entonces, por definición, para todo epsilon mayor a 0, voy a poder encontrar un m, ¿sí? En este caso un m0, que pertenezca a los naturales, donde m0 es mayor a este valor, ¿sí? Donde n tiene que ser mayor o igual a m, ¿sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que para todo epsilon mayor a 0 vamos a poder encontrar un m0 que cumpla, ¿sí? Que cumpla ser mayor a este número, ¿sí? Y además, para todo n mayor o igual a ese m0 que nosotros encontramos recién, va a cumplirse la desigualdad, ¿sí? De que el valor absoluto de n menos el L, que en este caso es 0, es menor a epsilon. Entonces, lo que ustedes están probando acá indirectamente es que el límite efectivamente va a dar 0, ¿sí? ¿Qué les pasaría, por ejemplo, si ustedes encontraran que un límite no existe? Y bueno, si les pasara eso, entonces básicamente lo que ustedes tendrían es que no van a poder encontrar nunca este M0, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que M0 les hubiese quedado que tenía que ser mayor. Veámoslo acá. Imagínense que les hubiese pasado acá que hacen toda esta desigualdad, ¿sí? Y llegan siempre a que esto, ¿sí? Les puede quedar siempre algo negativo. Por ejemplo, o sea, nunca encuentran un M0 natural que cumpla las condiciones, ¿sí? En esos casos, fíjense que la idea sería que ustedes no lleguen a esta etapa sin saber si el límite existe. Y eso puede sonar raro, porque uno dice, pero ¿cómo voy a saber si el límite existe si no lo puedo calcular directamente? Bueno, por eso les digo, más adelante lo que uno empieza a usar son herramientas de herramientas que ustedes ya conocen de límites, ¿sí? Esta forma solo lo hacen en el punto 1 o en los puntos que lo requieran, porque está esa imposición en el ejercicio, ¿sí? Pero recuerden, para poder probar que un límite da un valor específico, y eso lo tienen que hacer por definición, ustedes necesitan un posible valor del límite, ¿sí? Así probando como les mencioné. Una vez que lo tienen, su objetivo es encontrar un M0 mejor dicho. Ese M0, está bien, tienen que encontrar esto. Tiene que existir un M0 natural. Si ustedes encuentran un solo M0 natural, listo. Que comprueba esta desigualdad, que comprueba toda esta parte de acá, listo, perfecto. El límite existe y da L. ¿Está bien? El problema es si ustedes no logran encontrar eso, ¿sí? Recuerden que n es un natural, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por ejemplo, si m0 vale, como les dije, 15, sí, va a haber un n, ¿sí? Un n mayor o igual a 15 para el cual esto se va a cumplir. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Les recomiendo que esto lo traten de trabajar, ¿sí? Traten de consultarlo en la teoría, en la práctica, porque van a ver que en la cátedra muchas veces le dicen, chicos, traten de hacerlo de esta manera el ejercicio, ¿sí? O sea, pruébenlo, sigan esta estructura, ¿sí? Yo les recomiendo eso si quedan dudas, pero tengan presente que esto es un poquito más complejo de lo habitual, ¿sí? Hasta que uno más o menos le agarra la mano y dice, listo, ya sé cómo encontrar ese M0, ¿sí? Pero bueno, evidentemente estar haciendo los límites por definición es como querer calcular la derivada por definición para todos los reales, ¿sí? No terminaría nunca, y no es lo óptimo. Ahora, ¿cómo calcularíamos un límite de una sucesión sin recurrir al límite por definición? Bueno, para eso vamos a usar lo que se conoce como, o lo que ustedes ya conocen, mejor dicho, como las propiedades de los límites, O sea, porque parecería que todo lo que aprendieron ustedes de límites digamos, no sirvió de nada.
porque al final ahora tienen que aprender a hacer límites de otra forma. Pero bueno, fíjense esto. Si ustedes tienen una sucesión cuyos términos coinciden con el de una función en cada número entero positivo o en cada natural, y si esa función tiende a L, al valor que ustedes quieren calcular el límite, entonces la sucesión tiene que converger ahí. En pocas palabras, si ustedes tienen, por ejemplo, que AN es, supónganse, N sobre N más 1, y ustedes quieren saber cuánto va a valer este límite cuando N tiende a infinito, ¿sí? Vamos a ponerlo más abajo esto. ¿Sí? Pónganle que ustedes quieren calcular ese límite. Entonces uno dice, che, pero es como que esto se parece mucho a si yo, por ejemplo, hubiese hecho el límite de x sobre x más 1, con x tendiendo a infinito, ¿no? O sea, la pregunta sería, si yo conozco el límite de x tendiendo a infinito, de x sobre x más 1, que es una función racional, cuyo límite ustedes ya saben que va a dar 1, por propiedades usando propiedades de hacer factor común, ¿no? Este límite a 1, entonces, ¿y esta quién sería? Esta sería f de x, justamente, ¿no? Entonces, si f de x, si los términos de mi sucesión coinciden con algunos términos de la función, ¿sí? ¿Por qué no puedo ampliar el resultado de este límite al de la sucesión? Bueno, este teorema les dice justamente eso. O sea que si ustedes tienen una función, ¿sí?, cuyo límite ustedes conocen, entonces si el límite de la sucesión tiene la misma estructura que esa función, entonces el límite va a dar lo mismo que el límite de esa sucesión va a dar lo mismo que el límite de la función. Pero fíjense que yo les subrayé con rojo ahí arriba algo muy importante. La función, mejor dicho, los términos de la sucesión tienen que coincidir con la función para cada n. Y claro, ¿cuál es la diferencia ahí? Que f de x es una función, ¿sí?, en general, donde x es un número real genérico, ¿sí? Pero o sea, básicamente el dominio de una f de x suelen ser números reales, ¿está bien? No son números naturales, ¿sí? Entonces, ustedes ahí tienen que tener cuidado con mencionar esa condición. O sea, si yo, por ejemplo, sé que f de x toma para su dominio el intervalo de 0 a 1, por ejemplo, o más fácil, ponerle que f de x toma como su dominio todos los reales. En este caso, x sobre x más 1, su dominio son todos los reales menos el 1, ¿no? Menos el menos 1, perdón. Entonces, fíjense que la sucesión escrita de esta forma, n siempre va a ser un número natural. O sea, va a ser n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etc. Entonces, ustedes lo que van a ver es que la función, por ejemplo, podría llegar a ser algo así. Pónganle. Esa sería la función, ¿no? ¿Y cuál sería la sucesión? Bueno, la sucesión sería como puntitos que van sobre la función. ¿Sí? Son como puntitos. Entonces, lo que ustedes tienen que mencionar cuando van a trabajar de esta forma un límite es que la f de x que ustedes usen tiene que coincidir, o sea, los términos de su sucesión tienen que coincidir con esa función que toma números reales, ¿sí? Porque la gran diferencia entre f de x, una f de x genérica, y un término general y una sucesión, mejor dicho, es que la sucesión acepta naturales y la función en principio puede aceptar cualquier número real. Pero si los términos de la sucesión coinciden con los de con algunos valores que toma la función, entonces si la función cuando x tiende a infinito tiende a 1, el límite de la sucesión también va a tender a 1. ¿Sí? O sea, básicamente ustedes cuando usen esta definición tienen que explicar o contar con sus palabras cuál es la similitud entre la f de x que ustedes dicen conocer el límite y la término general de su sucesión. O sea, si el término general de mi sucesión es así y mi función es así, claramente la similitud es prácticamente es visible, ¿sí? La diferencia es que ¿cuál es? Que x en principio es un número real y n es un número natural. Pero fíjense que si n son naturales, ¿sí?, y ustedes, por ejemplo, tienen que su función toma todos los reales, ¿sí?, como valores de x, entonces dentro de los reales están los naturales. Por lo tanto, si ese límite tiende a, como les dije, si el límite de f de x tiende a 1, entonces el límite de n tiende a infinito de esa sucesión también va a tender a 1. ¿Se entiende? Esa es como la ventaja que ustedes tienen de calcular límites de funciones, ¿sí?
como les digo, les pueden poner el límite de una función, de una sucesión recontra turbia. No sé, les pueden poner el límite de, por ejemplo, calcular el límite de n tendiendo a infinito de, qué sé yo, e a la n cuadrado por el logaritmo de n sobre n al cuadrado más 5, por ejemplo. Pero bueno, si ustedes comparan ese término general con el de una función que tenga la misma estructura, por ejemplo, e a la, no me acuerdo cómo le dije, pero e a la x cuadrado por logaritmo de x sobre x cuadrado más 1, o x cuadrado más 5, no me acuerdo cómo les dije. Bueno, si ustedes prueban que ese límite da 5, evidentemente la sucesión coincide con los valores que toma esa función para los valores de x naturales, en ese caso. Entonces, lo que le pase al límite de x tendiendo a infinito de esa función, le va a pasar lo mismo al límite de la sucesión. ¿Está bien? Entonces, esa sería la idea. Y ahora, ¿valen las propiedades que ustedes conocían de límites en el infinito? Claro que sí. Obviamente que valen, ¿sí? Fíjense que acá en este cuadrito las tienen todas. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, el límite, si ustedes saben que dos sucesiones tienen límite conocido, entonces si ustedes quieren saber, por ejemplo, el límite de la suma de esos términos generales de las sucesiones, bueno, o la resta, van a ver que ese límite se puede calcular como la suma de los valores a los que tienden esas sucesiones, ¿sí? O si son una multiplicación, ¿sí? Como pueden ver acá, o si son, por ejemplo, el límite de una constante por el término general, si el límite de n infinito del término general tendía a L, bueno, esa constante va a quedar multiplicada por ese L. ¿Está bien? Y la del cociente, como nunca puede faltar, que es bastante intuitiva, ¿sí? Pero bueno, esas son las propiedades que ustedes ya conocen como de álgebra de límites, si quieren. Lo que pasa es que este sería para álgebra de límites de sucesiones, ¿sí? Ahora bien, ¿se acuerdan que nosotros cuando vimos orden de magnitud en los límites en el infinito, aparecía esto de la exponencial es la función más rápida al infinito, ¿no? Dicho en criollo. O sea, como la función que tiene mayor orden de magnitud. Es la exponencial. Resulta que eso era una, digamos, como una mentira, como una verdad media, digamos, ¿sí? Porque resulta ser que la función factorial es más rápida todavía. Es decir, si ustedes tienen que resolver el límite de n tendiendo a infinito de una exponencial sobre n factorial con n tendiendo a infinito, ese límite va a dar 0. ¿Está bien? Es decir, que la función factorial justamente tiene mayor velocidad al infinito o crece más rápido que cualquier función exponencial. Y ese resultado es clave que ustedes lo sepan. ¿Para qué? Para cuando ustedes tengan que resolver ciertos límites que les van a dar en la práctica, en los que van a tener que estar trabajando con la función factorial, ¿sí? Ahora aparece la función factorial en todo este embrollo de límites, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la práctica el punto 5b les pide resolver este límite, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo los trabajan los límites en el infinito? Saquen factor común en el numerador y en el denominador las funciones, ¿sí?, que tengan mayor orden de magnitud. Por ejemplo, en el caso del numerador, la función de mayor orden de magnitud es n factorial. Y en el denominador, la de mayor orden de magnitud es 5n factorial. Entonces, hacemos los correspondientes factores comunes, ¿sí?, en el numerador y en el denominador. Fíjense que podemos hacer tuki, tuki. ¿Está bien? Y les dejo a ustedes para que puedan justificar por qué esto que ustedes tienen acá va a tender a 0 y por qué este también. Recuerden justificar usando la propiedad importante que les marqué en la hoja anterior, ¿sí? Entonces, van a ver que n al cubo sobre n factorial tiende a 0 cuando n tiende a infinito, y 3 a la n sobre 5 por n factorial también tiende a 0. Por lo tanto, este corchete va a tender a 1 cuando n tiende a infinito, ¿sí? Y por lo demás, ese 1 va a estar multiplicado por un quinto cuando n tiende a infinito, ¿sí? Por lo tanto, el límite va a terminar dando un quinto, ¿sí? Obviamente acá, como les mencionaba, les dejo a ustedes las justificaciones de los órdenes de magnitud, ¿sí? Pero fíjense que el límite de algo que parecía bastante extraño se pudo haber resuelto con las formas que ustedes ya conocían de la primera parte. Y fíjense que esto de acá tranquilamente podría ser el término general de una sucesión. Entonces fíjense que ya no estamos hablando de límites normales, o sea, mejor dicho, de sucesiones comunes como las que habían en álgebra. Ya son sucesiones más complejas. ¿Está bien? Y esto tranquilamente podría ser un término general de una. Entonces si les preguntan, che, ¿esta sucesión con este término general súper raro converge? Bueno, hagan este límite. Fíjense que el límite nos dio un quinto, por lo tanto, la sucesión convergería a un quinto, ¿sí? No vamos a estar haciendo el límite por definición para este tipo de términos generales porque no terminaríamos nunca, ¿sí? Esa es la idea.
Ustedes la definición de límite para sucesiones lo pueden aplicar cuando las sucesiones tienen términos generales más potables, digamos. Pero cuando ya empiezan a tener cosas así, el límite por definición no es que hace agua, pero se torna un poco complejo la resolución a través de ese mecanismo. Por eso es que se aborda de otra manera. ¿Está bien? Y acá tenemos el teorema del sándwich, ¿sí? Para sucesiones. No hay ningún misterio, es el teorema del sándwich de siempre, ¿sí? La diferencia acá es justamente que hablamos de límites de sucesiones, ¿sí? Límites de los términos generales de las sucesiones. Fíjense que si tenemos que si el límite n tendiendo a infinito de a sub n y de b sub n tienen al mismo número, y ustedes saben que existe un n para el cual c sub n, que sería el término general de la sucesión que ustedes quieren calcularle el límite, está acotada por esos dos términos generales, entonces el límite del término general que queda encerrado entre los otros dos, como los otros dos tienden al mismo límite, entonces, por teorema del sándwich, el límite de n tendiendo a infinito del término general de la sucesión que ustedes quieren calcular también va a dar lo mismo que esos de ahí. Y con esto, para terminar este video, vamos a ver cómo se resolvería si ustedes tuvieran que calcular el límite que vimos al principio usando el teorema del sándwich. Fíjense, partimos de esta propiedad, que era la que habíamos usado por propiedad de seno, ¿sí? Para el caso del límite por definición, ¿sí? Fíjense, partimos de eso. ¿Qué hacemos? Agarramos a toda la desigualdad y la vamos a dividir por raíz cuarta de n más 1. O sea, literalmente dividimos toda la inecuación por raíz cuarta de n más 1. Obviamente recordando que en este caso la raíz cuarta de n más 1 es positiva para todo n natural, está bien, y no se anula nunca para ningún n natural. Por lo tanto, la desigualdad va a mantener la orientación, ¿sí? Las desigualdades van a mantener su orientación, y entonces acabamos de encontrar que nuestro término general está encerrado entre este término general y este término general. Por lo tanto, si el límite de ambos términos generales coincide, por teorema del sándwich, la del medio también. Y si se fijan bien, cuando n tiende a infinito, el límite de menos 1 sobre raíz cuarta de n más 1 y el límite de n tendiendo a infinito de 1 sobre raíz cuarta de n más 1 coinciden en ambos casos a 0. Por lo tanto, por teorema del sándwich, el límite de nuestra sucesión, de nuestro término general de esta sucesión, tendría a 0. Y ese es el spoiler que yo les decía al principio del video que teníamos que justificar. Claramente, este límite resuelto de esta manera es mucho más fácil que hacer todo lo que vimos para poder demostrarlo por definición, ¿sí? Lo que pasa es que al principio les van a pedir que practiquen el límite por definición, ¿sí? Así que bueno, con esto terminamos este video y en el próximo video vamos a ver cómo podremos averiguar, ¿sí? Digamos, qué otras propiedades tienen las sucesiones que nos van a permitir trabajar con, digamos, poder averiguar si esa sucesión converge o no, pero por otros mecanismos, ¿sí? Que van a tener que ver con si una sucesión es acotada y es monótona. Así que eso lo vemos en el próximo video.